Estamos de vuelta con más ya en la cocina de Ají, señores. Y ya está con nosotros nuestra pediatra María Elisa de Juanes. Vamos a hablar de un tema muy interesante y es que hay ciertos alimentos que debemos evitar en el primer año de vida de nuestros pequeños. Así que tome nota, presta atención a esta conversación. Que si usted no tiene bebé en casa, seguro tiene un vecinito, un sobrinito, un algo por ahí. Y usted puede dar también este consejo. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida una vez más a la cocina de Ají. Alimentos a evitar. Hay abuelitas y tías que dicen que esto es un mito, que al niño hay que darle de todo. O al contrario, a veces pasa en las casas que no le quieren dar ciertos alimentos porque consideran que estos son nocivos y en verdad no se los van a... no hay daño. No, o sea, que no se le debe dar. Por ejemplo, muchas veces agarran las menestras, las cuelan, no le quieren dar las menestras completas a los niños y en realidad son algunos mitos que existen con la alimentación. Entonces, para ordenar un poco con el tema de la alimentación, cómo empezar a darle de comer a nuestros hijos, creo que lo más importante es recalcar que la lactancia materna es durante los primeros 6 meses de manera exclusiva. No se le debe suministrar ni jugos, ni agua, ni ningún otro complemento o suplemento en los primeros 6 meses. Entonces, la lactancia exclusiva o en su defecto, si el niño está alimentado con algún sucedáneo de la leche materna, fórmula o cualquiera de estas presentaciones comerciales, durante los primeros 6 meses, pues su leche, y luego que el niño cumple los 6 meses, que no es un número arbitrario que hemos escogido, sino que el niño ya sostiene bien, se puede mantener sentado, tiene un buen sostén de la cabeza, ha desaparecido el reflejo de producción, neurológicamente ya está predispuesto y dispuesto para recibir los alimentos, muestra interés y curiosidad, incluso llora cuando ve a las otras personas comiendo. Entonces ya se puede empezar a introducir a la alimentación con una dieta complementaria, siendo su principal alimentación durante el primer año de vida la leche materna. La leche materna sigue siendo el principal alimento del niño durante el primer año de vida y la dieta pues llega a complementar la alimentación. Entonces ya los requerimientos pues empiezan a cambiar. ¿Cómo empezamos la complementación? Pues nuestro niño empezamos a introducir distintos cereales. No solamente tiene que ser cereales de cajeta, por decir así. El niño puede consumir avena, puede consumir cereal de arroz o arroz molido, puede consumir maíz. A partir de los 6 meses se le puede introducir con un desayuno, se le puede mezclar con leche materna o la leche que esté tomando el niño en ese momento y se le prepara como una papilla con plato y cuchara. ¿Qué cantidades le vamos a dar? Como una media taza, unas 5 cucharadas más o menos, que es lo que el niño te va a recibir sin quedar demasiado lleno ni empezar a rechazar los alimentos. Puedes introducirle frutas. ¿Qué frutas le vamos a dar? En realidad el niño puede comer todas las frutas, excepto los cítricos o los frutos rojos que pueden producirnos un poquito más de alergia. El niño puede comer manzanas, puede comer guineo, puede comer papaya, melón, mango, uvas troceadas, no uvas enteras por el riesgo de atragantamiento. A los niños pequeños les encantan las uvas. Sí, pero tratar de dárselas troceadas o partidas, porque si no se pueden atorar, que es uno de los alimentos pues, que nosotros debemos evitar. Los niños pueden comer carne, pueden comer pollo, pueden comer pavo, pueden comer pescado blanco y pueden comer todo tipo de vegetales y verduras, las que tenemos en el campo. ¿Qué alimentos podríamos evitar en estos niños? Aquí me encantaría tocar poco a poco pues cada uno de los que estamos viendo aquí en pantalla. Aquí vemos azúcar y miel. Bueno, ¿qué pasa con el azúcar y la miel? El azúcar no se debe aderezar o no se debe suministrar alimentos con azúcares a los niños. Menos de 2 años realmente no deben consumir ningún tipo de azúcares. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque primero que nada pues es un carbohidrato en este caso simple. El niño endulza los alimentos y produce esa satisfacción o ese gusto por lo dulce, pero que es como un placer. Además condicionas a caries. Hay riesgo también para más adelante el tema hay que cuidar el tema de la obesidad, aumento de peso y las enfermedades metabólicas como la diabetes. Entonces no debemos suplementar, no debemos endulzar. Por ejemplo, a veces agarran y le preparan algún jugo, por ejemplo, en casa. Y por decisión del mismo padre, porque vamos que si el niño no conoce el sabor de los alimentos,
Un niño pequeñito no te va a exigir que le des algo con azúcar. Y es cuestión de costumbre también, doctora. Es por costumbre. Por ejemplo, bueno, yo soy de familia española y recuerdo a mis primos, a mi prima, darle a los niños más pequeños a la hora de dormir, agarraba un chupete, lo mojaba con miel y se lo ponía al niño para que el niño succionara, se tranquilizara y se durmiera. Y es una costumbre que también aquí a veces ya no se ve tanto, pero a veces se puede ver. Eso tampoco se debe administrar porque uno, riesgo de caries. 2, aumento de peso, obesidad, sobrepeso, diabetes. 3, la miel generalmente no es un proceso industrial, generalmente es artesanal y a veces puede haber esporas de ciertas bacterias que pueden producir botulismo en los niños. ¿Qué es botulismo, Botulismo es una enfermedad que puede producir una parálisis en los niños y esta enfermedad, el tétano, esta enfermedad en los niños les puede afectar porque no tienen sus vacunas completas. Entonces nosotros hasta los 18 meses hemos completado todo el esquema de vacunación, entonces es importante no administrar porque hay casos descritos ocasionalmente en la literatura relacionados a botulismo en los niños por la toxina botulínica, como la que se inyectan en las personas en la cara para disminuir las arrugas, pues produce parálisis en los niños. Si se consume de manera tóxica. La sal, en los menores de 1 año no se le debe condimentar la sal a los niños. Mayor carga renal, mayor riesgo de enfermedades como la hipertensión o enfermedades renales, asociado a un riñón que va a tener que trabajar en exceso para poder eliminar ese exceso de sal. Cuando mencionamos estos alimentos pues que tenemos aquí en pantalla, hablamos de que debemos eliminarlos, evitarlos en su totalidad o el exceso o azúcar, nada. Nada, miel, cero, tampoco. Muy sal, no se le debe suplementar con sal ningún alimento. El niño no conoce la sal. Antes del año. Antes del año. Y limitar la cantidad de sal. Nosotros debemos tener dietas bajas en sal, también por el riesgo. O sea, las enfermedades metabólicas ahora mismo, las enfermedades cardiovasculares son un punto importante de la salud de las personas adultas. Y como siempre hemos comentado aquí, la alimentación se empieza desde la infancia. Entonces, desde la infancia debemos iniciar con buenos hábitos de alimentación. Y no solamente cuidar la alimentación del niño, sino del resto de la familia. Entonces, tratar de llevar una alimentación lo más sana. También, bueno, aquí no se consume tanto algas, pero en algunos países sí es parte de la alimentación. Tienen un alto contenido de yodo, mayor de los requerimientos nutricionales, así que se debe limitar o excluir su uso en la alimentación. Muy bien. Con respecto a los lácteos, antes del año, de leche materna o los sucedáneos de leche materna adecuados para los niños, porque la carga de la proteína de la leche entera o la leche de vaca puede ser muy alta para que el niño la pueda asimilar. Mayor riesgo de anemia, mayor riesgo de alergias. Entonces no debemos darle leche entera a los niños menores de 1 año. Importante, ¿eh? Yo conozco muchos bebés que tienen pues intolerancia a la leche y sí, conozco muchas situaciones de niños que bueno, pues siempre después tienen lo que usted menciona, las benditas alergias y créame, yo que soy mamá pues pasé por esto y no es fácil, de verdad, los lácteos hay que evitarlos. No, y también es importante a veces, después nos vamos al otro extremo, queremos darle leche deslactosada a los niños o leche descremada a los niños. De todo. Entonces, ¿cuál es la importancia de la grasa en los niños? La grasa es un elemento importante en la maduración del cerebro. Tenemos todo lo que rodea a las neuronas, las microglías y todas estas células o esta estructura a nivel de lo que es la maduración o el desarrollo neurológico, el desarrollo del cerebro. Esa grasita de la leche es importante. La leche materna lo proporciona y no debemos excluir la grasa de la leche de nuestros niños porque es importante y sabemos que en los primeros 5 años pues se da el mayor crecimiento o maduración neurológica o del crecimiento del cerebro para lo que es el aprendizaje, para la parte cognitiva, para la parte psicomotriz. Entonces sí es importante la grasita en nuestros niños. Seguimos entonces por aquí con bebida de arroz. A veces reemplazan la leche de eso, que es muy común, sí, eso lo hace bastante panameño común, la bebida de arroz. Bebida de arroz, también leche de almendras, empiezan a administrarles a los niños como parte de las modas de excluir la leche de vaca o la leche de
de origen animal a los niños, entonces empiezan a suministrarles estas leches. ¿Por qué no se debe la leche? El contenido de arsénico, y el arsénico puede de ser tóxico en las bebidas de arroz, entonces no debemos administrarle o reemplazar. A veces si hacemos agua de arroz, para algunos, a veces en los casos, por ejemplo, en diarrea, a veces la costumbre popular, agua de arroz, debemos utilizar mejor sueros de rehidratación oral para la rehidratación, más que bebidas de... porque puede tener por la cubierta las cáscaras de estos granos. Igual también pasa con el, este que es pequeñito. ¿Atol? No, puede ser también, se me fue el nombre de este grano que usan mucho en Sudamérica, que es pequeñito, que también tiene un amargo cuando uno lo lava, que también es contenido del arsénico que tiene en su exterior. Entonces no se debe recomendar. Con respecto al pescado, el pescado que más se recomienda pues es el pescado blanco en los niños. A veces el atún, lo que es mariscos, este no se consume acá, pero se usa, creo que se llama, se me fue el nombre de este pescado, pero no se consume aquí en Panamá. Pero sí lo que es el atún, lo que es el salmón también puede pasar en algunos niños. Y los mariscos pueden tener contenido de metales pesados. Son peces de aguas profundas, ¿no? Entonces esa contaminación con mercurio puede ser tóxico para los niños a largo plazo a nivel cognitivo. Ese es un dato bastante interesante. Seguimos entonces por aquí con, bueno, las uvas. Usted mencionó el tema de las semillas, espinacas. ¿Por qué las espinacas no? Ahí lo que es espinacas, acelgas, hojas verdes, si pudieran ser orgánicas, se pueden consumir. ¿Qué pasa con estas hojas verdes? Tienden a captar mucho los nitritos de los fertilizantes y de los químicos que se utilizan en su procesamiento. Entonces, esto puede ser tóxico para los niños y no se recomienda su alimentación. Sí, a veces yo les recomiendo, si van a utilizar, por ejemplo, espinaca, espinaca es muy fácil de cultivar en las casas y realmente nadie le pone ningún químico en casa. Entonces, pudiera consumirse las que son orgánicas. Estos alimentos, estas hojas verdes, pues las recomiendo de origen orgánico. Claro, abajo dice ultraprocesados. Ultraprocesados. ¿Y productos super qué? No, los ultraprocesados en realidad, bueno, eso se cae de su peso. Todo lo que es chucherías. Tiene una carga química bastante importante, ¿no? Chucherías no nos conviene a ninguno, aunque son deliciosas. Olvídese de eso. Hay gente que le encanta darle al niño, dice no voy a mencionar marcas. Los ultraprocesados van al lado con los refrescos. Los refrescos, estamos hablando de las sodas. A mí me produce mucho pesar cuando veo a un niño tomando azúcares artificiales, todo esto, que a nosotros nos mata poco a poco. Caramelo, todo lo que tiene. Cuando empiezas a leer la lata, en realidad eso es un veneno que le estamos inyectando a los niños. Cuando descubre un caramelo, mira qué problema después de despegarlo. Se lo digo por mera experiencia. Hablemos entonces de caza. La caza, estos son lo que cazas de manera... que no, carne animal. Estas carnes animales que no han pasado por un proceso de control sanitario. Que pueden tener parásitos en su piel y la cocción de los alimentos, pues... puedes introducir algo que no esté controlado. Entonces los niños todavía sus defensas no están completamente establecidas, ellos no han completado pues sus vacunas, puede ingerir. Con respecto a los pescados, esto es importante que te haga la acotación. Muchas veces compramos los pescados frescos en el mercado, los llevamos a la casa, los preparamos y los consumimos. Mi recomendación es, no importa que el pescado esté fresco, recién pescado, congélelo. Y luego que lo congelas, entonces después lo preparas. ¿Por qué? Hay unos parásitos en los pescados que se llaman anisakis. Entonces estos anisakis son de alto contenido alergénico y al consumir el pescado fresco podemos también consumir los anisakis que no se ven, están dentro de la piel de la carne del pescado y esos no se ven. Entonces esto es un problema que ha ido en aumento con respecto al consumo de pescado. Al final todas las cosas pueden tener pros y contras. Anisakis se llaman. Anisakis. Entonces, la recomendación es congelar siempre el pescado y luego que lo has congelado,
que ha matado el parásito, porque él muere con el frío, entonces se puede consumir. Pregunta, en el caso del pulpo, por ejemplo, ¿también es recomendable congelarlo antes de consumirlo? Porque yo veo mucha gente pues que se fascina por el hecho de pescar, ya sea un pez o un pulpo fresco, y te lo llevan directo a la mesa y tú dices, oh, wow, esto es magnífico. Bueno, el pulpo, le preguntas a la gallega por el pulpo. El pulpo yo recomiendo siempre congelado, pero ya es por un tema por cómo lo preparas, porque cuando lo congelas y después lo congelas y lo preparas te queda más blando. Ok. Pero esto es otra cosa que no tiene nada que ver. Esto es ganas de comer bien. Muy bien. Ahora hay algo que, por ejemplo, me acaba de preguntar producción y yo lo escuché cuando mi niña estaba chiquita y era que, no, que al niño no hay que darle huevo. ¿Qué tal? El huevo, le puedes introducir el huevo a partir de los 9 meses. Ok. Inicialmente la yema, que es la parte amarilla, y después ya puedes introducir el huevo completo. Perfectamente pueden consumir huevo. Lo que vas, y se fija cuando te hablo de cómo introducir los alimentos, yo ni siquiera te digo, no, cada 3 días un alimento nuevo, porque si es así, no terminas nunca de introducir todos los alimentos. Yo lo recomiendo cuando los niños empiezan a comer de 2 a 4 comidas de los 6 a los 8 meses, después de 3 a 4 comidas y después de 4 a 5 comidas a partir del año. ¿Qué haces con esto? Le ofreces porciones pequeñas acompañados siempre con su lactancia materna y le complementas con agua. Las cantidades, vas aumentando las proporciones. Inicialmente una media taza, que son como unas 5 cucharadas, después como unas 7, 10 cucharadas y después por arriba de 15 cucharadas. Pregunta, doctora, usted menciona que después de los 9 meses puede darle el huevo al niño. Yo conozco a gente que el primer alimento que le introduce al niño es un huevito en la mañana, que eso no le va a hacer nada. ¿Qué pasa si a un niño de 4 meses que ya empieza pues a probar y a mover la boquita, tú le estás dando un huevo? ¿Qué daño le puedes hacer? El huevo tiene una alta carga alergénica. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que es el Baby Led Weaning, ellos incluso el huevo lo introducen a partir de los 6 meses. Okay. A los 4 meses no se recomienda iniciar o introducir a la dieta. A veces me ha pasado que tengo bebés de 2 y 3 meses que le están introduciendo sopas o le están introduciendo caldo de res o le están introduciendo fruta, porque es que el niño mueve la boca y el niño muestra interés o yo se lo di a mis hijos y no les pasó absolutamente nada. La introducción de los alimentos debe ser a partir de los 6 meses y la lactancia exclusiva es hasta los 6 meses. Entonces esto es algo que debemos seguir haciendo énfasis. Las enfermedades metabólicas, las enfermedades cardiovasculares no salen desde el primer año, salen en nuestra vida adulta. Tenemos una relación de lo que somos, lo que comemos, entonces debemos cuidar a los más vulnerables. Así como nos preocupamos de llevarlos a sus citas de control y de ponerles sus vacunas, entonces también debemos preocuparnos de lo que ellos alimenten. Alimentos frescos, compren los vegetales, compren la carne, compren el pescado fresco, preparen los alimentos diariamente, los pueden preparar en los 6 meses, se los puedes dar triturados como una papilla o troceados, que el niño sea capaz de asimilarlo. Eso además es un estímulo neurológico. Claro. El olor, el sabor, la textura, la temperatura, es una forma de alimentar. Las frutas también troceadas, que el niño sea capaz de manipularlas y llevárselas a la boca. Y de hacer el esfuerzo también de masticar, ¿no? Porque una de las cosas con las que yo me enfrentaba cuando era teacher en el colegio y era una cosa terrible, es que hay niños que tenían 5 años y no querían masticar y las mamás le mandaban todo en papilla y yo decía, pero vamos, que este niño tiene que masticar, necesita hacerlo. A veces nos pasamos con la sobreprotección. Vivimos en una época donde con tanta información las mamás están aterrorizadas. Pero ¿sabe algo, doctora? Yo veía el daño que se le hacía al niño. Porque los niños, y se los digo, yo fui teacher, estuve en un salón de clase con 30 niños y los niños que comían de todo y que comían muy bien, tenían una energía, tenían una chispa y tenían una atención, una cosa increíble. Claro. Y los niños que no comían nada eran niños lentos y que no rendían en el salón de clase, niños inseguros, a veces eran un poco hasta asocial y parece mentira. Tú separabas los que comían entre los que no comían. Entonces, eso que te dice la abuelita o que te dice la gente en la calle es que, oye, ese niño no comió. Eso sí que sí, es realidad. Somos lo que comemos. Nosotros los pediatras, la manera en que el niño come, cómo el niño asimila los alimentos, qué rechaza, cómo se comporta con las diferentes texturas también te orienta a... Empiezan a sonarte las banderas amarillas o incluso las banderas rojas. Aquí hay un problema que tengo que prestarle atención y corregir de manera temprana para algunos trastornos, por ejemplo, integración sensorial, incluso en algunos de espectro autista. Ya la manera en que se comporta con el entorno, ante distintos estímulos, ya te empieza a orientar un montón. Yo siempre recomiendo a los papás, denle de comer al niño una dieta variada, que el niño pruebe de todo. El niño que te come de todo antes del año y con las texturas tal cual como ustedes se las sirven, ese niño no te va a dar problema el resto de su vida. Ya después de los 2 años
Ellos Claro. empiezan a comer menos porque ya crecen no tan rápido como en el primer año. Entonces ellos están más preocupados por jugar y por el entorno y andan picoteando todo el tiempo. Entonces esos niños te comen menos, que es que el niño no me come nada. El niño sí come, créanme que Sí el come. único que no come es el que está lejos de la Y página. es responsabilidad de nosotros hacer que el niño coma. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora, y me gustaría añadir que a mí mucha gente a veces pues me dice, oh, wow, tu hija come de todo. Y es que desde muy niña la acostumbré a eso. Nosotros tenemos la culpa cuando le damos al niño, lo acostumbramos a cierto paladar, si tú has visto- los llenamos de azúcar y qué tal que luego el niño no coma nada. Así que presta ¿Has visto atención. ese video que a veces uno lo ve en redes sociales, que es esta niña que les empieza a dar que el chocolate, que el caramelo, claro. que el helado, y el niño, no, y de repente le ponen un plato con brócoli y el niño feliz, Claro, y es se empieza a comer costumbre. el brócoli. Entonces tú dices, ok, aquí hay una niña que ha desarrollado un gusto y que Claro. conoce ese alimento y lo valida como algo rico para Claro. ella. Entonces ese es el objetivo pues que uno debe perseguir, de que el niño tenga una alimentación sana. Así es, muchas gracias por estar con nosotros. Nuestra pediatra María Elisa de Juanes hablando sobre los alimentos a evitar en el primer año de vida de nuestros niños. Y a mí siempre me gusta pensar, y lo añado antes de hacer el pase, señor, cuando usted ingiere un alimento, usted está haciendo dos cosas, o alimenta una enfermedad o la está evitando. Así que preste atención, prevención.